Recordemos que había muerto Jacob, ¿no? Y todos sus hermanos y todo un grupo de egipcios fueron a Canaán para enterrar a Jacob, ¿no? Ahora continuamos lo que ocurre en el momento que muere, después de haber muerto Jacob. Vamos al Génesis, capítulo 50, versículos 14 al 17. Después de haber sepultado a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y cuantos habían subido con él para sepultar a su padre. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron: «Si nos guardará rencor José y nos devolverá todo el mal que le hemos hecho». Y mandaron decir a José: «Tu padre antes de morir nos mandó que te dijéramos: perdona el crimen de tus hermanos y su pecado, pues ciertamente te hicieron mucho mal. Pero por favor te ruego, perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre». José lloró al oírlos. Observemos que los hermanos de José no habían entendido que José realmente les había perdonado. No habían entendido cuando les había dicho anteriormente esa visión de fe, es decir, José veía los acontecimientos a la luz de Dios, pero sus hermanos podemos pensar, que debían pensar, eso son tonterías. Y mientras está el padre, pues para no enfadar al padre, habrá estado soportándolos, pero ahora que ha muerto, seguramente se vengará de nosotros. Y por esto lo dice cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron: si ahora José nos pagará todo el mal que le hicimos. Es decir, tienen conciencia de que se portaron muy mal y que José se está portando muy bien con ellos. Y por lo tanto, le mandan a decir, fijémonos cómo tocan, podríamos decir, los puntos sensibles de José. Primero, su padre, que tu padre, antes de morir, nos mandó que te dijéramos, perdónalos, etc. Es decir, es tu padre el que nos ha dicho que te digamos que nos perdones todo el mal que te quisimos hacer. Y por otra parte, se habla de que le perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. Es decir, fijémonos que toca dos puntos claves en la manera de ser y en la sensibilidad de José: el Padre y Dios, el Dios de tus padres. Por lo tanto, ten en cuenta que nosotros somos la descendencia de Abraham, los que creemos en el mismo Dios que tú, en el Dios de nuestros padres. ¿Y cuál es la reacción de José? Fijémonos que ya lo hemos visto en el final de este versículo 27. José lloró al oírlos. Es decir, observemos que José tiene una fina sensibilidad especial. Veremos enseguida por la respuesta que no guarda en absoluto ningún rencor contra sus hermanos, que ciertamente les hicieron sufrir mucho. Tenemos ese auténtico, profundo y total perdón. Pero observemos, como vamos a ver ahora, que ese perdón es porque ve las cosas a la luz de Dios. Es decir, podemos pensar normalmente que sus sentimientos de la experiencia de aquel sufrimiento que le hicieron hacer, pues quizás le llevarían a tener una actitud de al menos cierta distancia con sus hermanos, ¿no? Un cierto resquemor, un cierto amargura de todo lo que le hicieron sufrir. Pero todos aquellos acontecimientos él los ve desde la visión de Dios. Dijémonos que esto es la fe, ver los acontecimientos a la luz de Dios. Diríamos como los ve Dios, que no es como lo vemos nosotros. Observemos la respuesta de José, de los versículos 18 al 21. Sus hermanos se prosternaron ante él y le dijeron: somos tus siervos. Él les dijo: no temáis, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Vosotros creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien, cumpliendo lo que hoy sucede, de poder conservar la vida de un pueblo numeroso.
No temáis, pues yo seguiré manteniéndoos a vosotros y a vuestros niños. Así los consoló, hablándoles al corazón. O sea, fijémonos que es Él el que consuela a sus hermanos. Como vemos, los hermanos realmente esperaban unas represalias de parte de José. Y por lo tanto, pues, llegan, se postran ante José y le dicen, somos tus siervos. Pero la actitud de José, repito, es la de un perdón total. Pero visto desde el punto de vista de Dios, repito. Como dice José, Él no está en lugar de Dios. Es Dios el que dará a cada uno según sus obras, pero Él no. Es aquello que dirá San Pablo, dejad el juicio a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que Él ve? Pues que Dios se ha valido de estos acontecimientos realmente tristes y dolorosos para hacer un bien a todo el pueblo y a Él mismo. Es decir, viendo las cosas como las ve Dios, amando como ama a Dios, perdona con toda naturalidad. Esto, fijémonos, cuando a veces rezamos el Padre Nuestro, que le decimos a Dios, Jesús nos ha dicho que le digamos a Dios, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay muchas personas que no lo entienden, porque no son capaces de perdonar. Perdonar no quiere decir olvidar, sino no guardar rencor, no guardar amargura. José perdona del todo y por lo tanto, ¿qué le dice? No temáis. Vosotros creísteis hacerme un mal, pero Dios se ha valido de este mal para sacar el bien de que podamos vivir, podamos sobrevivir en esta situación. Porque ¿qué había pasado si José no estuviera en Egipto en este momento? Pues la familia no se sabe si hubiera podido soportar y resistir aquellos años de necesidad, de hambre. Pero Dios, que conoce el futuro, fijémonos cómo aquello que solemos decir, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Es un dicho popular, ¿no? Porque los hermanos realmente torcieron mucho los renglones. Quisieron hacerle mal a José, quisieron incluso matarlo. Pero fijémonos que Dios se vale de ese mal para sacar un bien mucho mayor. Es aquella frase que quizás le he dicho ya más de una vez de San Agustín, que dice que Dios no permitiría el mal si no fuera lo suficientemente inteligente, bueno para querer, inteligente para saber y poderoso para poder sacar de ese mal un bien mayor. Y eso ocurre siempre. Lo dice también San Pablo en la carta a los Romanos 8:28. Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Y muchas veces tenemos una visión muy corta y vemos lo inmediato. Si nos eleváramos a la mirada de Dios, las cosas cambiarían. Pero eso supone vivir de fe. Y por consiguiente les dice que Él seguirá cuidándolos, a todos, que por lo tanto no se preocupen, no tengan miedo, por lo tanto los consuela. Es ese corazón realmente abierto que es la característica de toda persona que realmente conoce y ama a Dios, porque no olvidemos que Dios es amor. Continuemos y leamos ahora los versículos del 22 y el 23.
Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Vivió 110 años y vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También recibió sobre sus rodillas al nacer a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. O sea que nos resume en 2 versículos el final de la vida de José. José dice que vivió aquí en Egipto 110 años. No tenemos por qué tomar al pie de la letra estos números. En la mentalidad egipcia, 110 años era la edad ideal de un justo. Por tanto, nos dice realmente era un hombre justo, un hombre santo. Y tuvo tiempo para ver a sus nietos y a sus bisnietos. Se dice que vio a los hijos de Efraín, recordemos que era el segundo, pero que Jacob lo había pues preferido al primero, que era Manasés, y vio al nieto, vio también a los hijos de Maquir, Maquir era hijo de Manasés. O sea, vio hasta la tercera generación. Y veamos las últimas, digamos, normas o peticiones de José a sus hermanos. No olvidemos que cuando habla de hermanos, en este caso ya podrían ser los hijos de sus hermanos. No olvidemos que los otros eran mayores, menos Benjamín. Versículo 24 al 26. José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Hizo jurar a José a los hijos de Israel diciéndoles: ciertamente os visitará Dios, entonces llevad de aquí mis huesos. Murió José en Egipto a los 110 años y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. O sea, veamos un último acto de fe de José. En este momento, pues están todos muy bien en Egipto, protegidos por el faraón, y seguramente no pensaban de momento marcharse de Egipto. De hecho, estarán 400 años en Egipto. Pero José sabe que un día, no sabe cuándo, pero un día se marchará. Porque cuando lo que Dios promete, Dios es fiel y lo cumple. Y Dios había prometido darles en posesión la tierra de Canaán. Por lo tanto, está cierto, porque se fía de Dios, cree a Dios, que un día saldrán. Por lo tanto, les hace jurar que cuando se marchen, se lleven sus huesos. Él quiere seguir siendo perteneciente al pueblo de Israel. Aunque, como el personaje que era, pues cuando muere en Egipto le embalsaman con todos los honores y lo ponen en un ataúd y lo entierran en Egipto con todos los honores propios, digámoslo así, de su categoría. Pero si nos fijamos, todos esos honores que él tenía, no los valora tanto como el hecho de pertenecer al pueblo de Dios. Y quiere, por lo tanto, marchar con su pueblo cuando ellos se marchen. Bien, pasan, por lo tanto, desde este momento que muere José y los israelitas se han establecido en Egipto, pasarán, como digo, 4 siglos. O sea, no un día ni 2, ni un año ni 2, muchos años. Pero las promesas de Dios ciertamente se cumplen. Y tenemos que ir ahora al Éxodo y veremos las circunstancias en las que después de aquellos 4 siglos se encuentra el pueblo de Israel. En cuanto que fueron 4 siglos, podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, luego volveremos al capítulo 1, capítulo 12, versículo 40. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. En el libro de los Hechos se vuelve a repetir, que estuvieron en el discurso, ¿os acordáis en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban defiende aquel gran discurso que pronuncia San Esteban, antes de morir? Recuerda igualmente toda esa historia del pueblo de Israel y nos dice lo mismo, que estuvieron 400 años, 400 y pico, nos dice aquí 430 años.
Bien, pero ahora vamos al capítulo 1 del libro del Éxodo. Los primeros versículos se nos habla de las personas que entraron en Egipto, de los hijos de Jacob, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a leer desde los versículos 6 y 7. Murió José y murieron sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel habían crecido y se habían multiplicado, llegando a ser muchos en número y muy poderosos, y llenaban aquella tierra. O sea, fijémonos, llegó un momento en que los descendientes de Jacob se multiplican extraordinariamente. Hoy diríamos que hubo una explosión demográfica. El término, la palabra que emplea el texto original, da la imagen de un enjambre, o sea, se multiplican enormemente y llegan a ser, se nos dice, no solamente se multiplican en número, sino que además eran poderosos, y dice llenaban la tierra. Sin embargo, ciertamente eran una minoría, pero que se multiplicaron mucho. Y ya en este momento no están solo en Gosén, ¿se acuerdan? Gosén, en el delta del Ebro, en la parte oriental, sino que se habían establecido en todo el delta, e incluso habían llegado en la parte más interior. De hecho, veremos que los padres de Moisés viven cerca del Palacio Real. Y que veremos también que muchos de los israelitas pues aprendieron obras, digamos, el arte, muchas habilidades artísticas que aprendieron de los egipcios. Es decir, fueron penetrando también en el interior del país, aunque fundamentalmente estaban en el delta del Nilo. Continuemos ahora y podemos seguir leyendo de esos versículos 5 al 10. 70 eran todas las personas descendientes de Jacob. José estaba entonces en Egipto. Murió José y murieron sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel habían crecido y se habían multiplicado, llegando a ser muchos en número y muy poderosos, y llenaban aquella tierra. Alzóse en Egipto un rey nuevo que no sabía de José y dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que obrar astutamente para impedir que siga creciendo y que si sobreviniese una guerra se una contra nosotros a nuestros enemigos y logre salir de esta tierra. Fijémonos una situación muy importante. Se nos dice que sube un faraón que no sabía de José. Es decir, en tiempos de José había una dinastía que ahora en tiempo de Moisés es otra. Si la dinastía, si el faraón en tiempos de Moisés era Ramsés II, pues era los egipcios, la dinastía egipcia que había en tiempos de José eran los Hicsos. En tiempos de Moisés, el faraón seguramente se supone que era Ramsés II, que construyó grandes ciudades, y este era de la dinastía 19, es decir, del siglo XIII a.C. Y no solamente no sabía de de José, sino que seguramente era contrario. Es decir, la dinastía que que hay en tiempos de Moisés es una dinastía de, digamos, egipcios de raza, por decirlo de alguna forma, mientras que en tiempo de José los Hicsos no eran egipcios de raza. Entonces, él ve a los judíos, a los descendientes de Jacob, como peligrosos. La manera como se están multiplicando. Les parece, aquí vemos que es la imaginación del faraón la que se dispara, porque ellos no habían dado muestras de hacer nada de eso, de ser revoltosos, ni de nada que se parezca, pero les parece que podían aliarse con unos posibles enemigos y por lo tanto en contra de los egipcios, en contra del faraón. Casi podemos pensar que esto demuestra que ideológicamente también eran distintos, ¿no? Hoy diríamos eran de otro partido político.
Bien, entonces, pues como los ve peligrosos, porque se multiplican tanto, incluso exagerando, dice, son más numerosos que nosotros, y no es cierto, ciertamente era una minoría en el pueblo egipcio. Entonces piensan, pues algo tenemos que hacer para evitar que sigan creciendo. Podían haberlo expulsado, y ya está. Ah, no, pero es preferible que se queden y que trabajen para nosotros. Y por consiguiente, como este faraón era muy amante de las grandes construcciones, pues los empleará en las construcciones, en la agricultura y en todas cuantas cosas se necesitaban. Bien, vamos entonces al capítulo 2 y leamos los versículos del 1 al 4. Habiendo tomado un hombre de la casa de Leví, mujer de su linaje, concibió ésta y parió un hijo, y viéndole muy hermoso, le tuvo oculto durante 3 meses. No pudiendo tenerle ya escondido más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, y poniendo en ella al niño, la dejó en el juncal a orillas del Nilo. La hermana del niño estaba a poca distancia para ver qué pasaba. Bueno, fijémonos que lo que es interesante analizar era cuáles eran los sentimientos de los egipcios en estas circunstancias, viéndose oprimidos. Lo tenemos en el capítulo 1, que no hemos leído. Fijémonos en los versículos 13 y 14 del capítulo 1. Sometieron los egipcios a los hijos de Israel a cruel servidumbre, haciéndoles amarga la vida con rudos trabajos de mortero, de ladrillos y del campo, obligándoles cruelmente a hacer cuanto les exigían. O sea, primera norma, primera medida para evitar que se multipliquen tanto, pues cansarlos, digamos, hacer que, si es posible, pierdan la salud. Y por lo tanto les obligan a trabajos forzados. Tengamos en cuenta que en aquel momento los trabajadores, los obreros egipcios, muchos eran libres. Y los esclavos pues eran los que habían participado en alguna revuelta o habían sido presos en una guerra. Pero los hebreos no eran ni una cosa ni otra. Pero los obligan, los sometieron a ser cruel servidumbre, nos dice el texto, haciéndoles amarga la vida. Con estos trabajos duros que les imponen. Pero fijémonos, no sé si se lo voy a explicar, los caminos de Dios. Llevaban 4 siglos en Egipto y ¿no les parece que lo menos que podían pensar es irse a conquistar la tierra de Canaán? Estaban bien, todo les iba bien, eran poderosos, pues estaban muy a gusto. Entonces Dios permite, no quiere decir que lo quisiera, Dios permite que surja este nuevo faraón que ve en los hebreos un peligro y que por lo tanto los oprime, les hace la vida amarga. En esta situación de ver la vida dura en Egipto, de ver que no tienen salida, lo normal es que se acordaran de la promesa de Dios, que se acordaran de que Dios le había prometido dar en posesión la tierra de Canaán y que pudiera ir surgiendo la idea de marcharse a la tierra prometida. Es decir, nuevamente vemos cómo Dios se vale de las circunstancias para realizar sus planes. Y esto sigue siendo así. Y sería bueno que lo viéramos, que no nos quedáramos en lo negativo de las situaciones, sino intentemos ver qué quiere Dios, qué es lo que Dios a través de estos medios quiere conseguir, nos quiere dar, porque no olvidemos que Dios busca nuestra felicidad. Pero hace falta que nos abramos, que queramos colaborar, que seamos capaces de captar el pensamiento de Dios. Podemos seguir en el capítulo 1, los versículos 15 al 21. Ordenó el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, de las cuales una se llamaba Sifrá y la otra Púa, diciéndoles:
Cuando asistáis al parto a las hebreas y al lavar la criatura veáis que es niño, le matáis. Si es niña, que viva. Pero las parteras eran temerosas de Dios y no hacían lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué habéis hecho dejar con vida a los niños? Y le dijeron las parteras al faraón: es que no son las mujeres hebreas como las egipcias, son más robustas, y antes de que llegue la partera ya han parido. Favoreció Dios a las parteras y el pueblo seguía creciendo y multiplicándose. Por haber temido a Dios las parteras, prosperó él sus casas. En vista de que cuanto más los oprimía, más crecían, que con eso no conseguía lo que pretendía, podríamos decir que aquí parece que se trata de un ensayo, puesto que fíjense que se habla solo de 2 parteras y de algo que ocurre en los contornos del Palacio Real. A estas 2 parteras, que ciertamente no podían ser hebreas, porque el faraón no se habría fiado de unas parteras hebreas para que mate a los niños hebreos. Sin duda alguna eran egipcias, por lo tanto, les da la orden de que cuando asistan a las mujeres, a las hebreas, que si es un niño, lo maten. Pero es interesante observar que estas mujeres, aunque no eran hebreas, aunque por lo tanto no creían en Yahvé, el Dios único, sin embargo eran unas personas justas. Y por lo tanto la injusticia les rebelaba. Y son capaces de oponerse a las normas del faraón y dejan con vida a los niños. Y Dios, fijémonos bien, las bendice. Nos dice que favoreció Dios a las parteras y el pueblo seguía creciendo y multiplicándose. ¿Y cómo favoreció Dios a las parteras? Pues dice que dándole casas, dándole hogar. Es decir, tenemos que ponernos en la mentalidad de entonces. Ahora no lo entenderíamos. La bendición que Dios da a las parteras por este gesto es darle mucha prole, darle muchos hijos y seguramente también criados y bienestar humano. Cuando el faraón le pide cuentas, ¿cómo es que estáis haciendo así? Ellas, fijémonos por dónde se salen, es que las hebreas son más robustas. Seguramente era verdad, porque si no, no le habría creído. Es decir, era verdad que eran mujeres robustas, fuertes, y que por lo tanto, dicen ellas, cuando llegamos ya han dado a luz, llegamos tarde. Pero no realizan esa norma, esas órdenes que recibieron del faraón. Seguramente ante el fracaso no lo extendieron al resto, porque solamente se habla, repito, de 2 parteras. Terminemos 21 y 22, este capítulo primero. Por haber temido a Dios las parteras, prosperó él sus casas. Mandó pues el faraón a todo el pueblo que fueran arrojados al río cuantos niños nacieran a los hebreos, preservando solo a las niñas. O sea, fijémonos, ahora ya la orden no va solo a 2 personas, a 2 mujeres, sino la orden va dirigida a todo el pueblo. Esto normalmente es mucho más fácil que se realice. Como hemos visto, como les expliqué, dice que por haber hecho esto las parteras, Dios les otorgó formar hogar, es decir, numerosos hijos y bienestar humano, bienestar social también. En vista del fracaso, pues la siguiente norma: a todo el pueblo, todos los niños hebreos que nazcan, hay que tirarlos al río. No olvidemos el río Nilo, y los egipcios vivían básicamente en el delta. Y en esas circunstancias es cuando nacerá Moisés. Y fijémonos que es interesante cómo Dios poco a poco va realizando su proyecto. Y repito, se vale de los mismos males que el hombre quiere causar. La intención del faraón es acabar con los hebreos. Dios se va a valer de esta misma mala intención del faraón para que el que ha de ser el jefe
el que ha de sacar al pueblo de Israel de Egipto se eduque en la casa del faraón. Y por lo tanto recibe una formación que en su casa no habría recibido. Y hoy sí nos damos cuenta de, digamos, de la sabiduría de Dios. Si Moisés hubiera nacido antes de dar esta norma y se hubiera criado en su casa, pues bueno, habría vivido como un buen israelita, pero con la preparación propia de un trabajador. De esta forma va a recibir la educación propia de un líder, de un jefe. Hemos visto en el capítulo 2, que hemos leído ya los versículos 1 al 4, que los padres, se nos habla de los padres de Moisés. Y fijémonos, no sé si han dado cuenta de qué tribu son. De la tribu de Leví. Sabemos, por el mismo libro del Éxodo, si quieren pueden leerlo en el capítulo 6, el versículo 20. Amram tomó por mujer a Joquebed, que le parió a Aarón y a Moisés. Vivió Amram 137 años. Por lo tanto, tenemos que el padre se llamaba Aram y la madre Joquebed, también de la tribu de Leví. Y antes de nacer Moisés, había nacido María y Aarón. Cuando se da la orden de arrojar los niños al río Nilo, es cuando nace Moisés. Y observen que se nos ha dicho que la madre de Moisés, viendo al niño muy hermoso, lo ocultó. Yo diría, ¿alguna madre no ve hermoso a su hijo? Yo creo que sí. Pero en este caso, haya algo más de verlo hermoso. Fíjense en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 23. Este capítulo 11 de Hebreos se nos habla de toda una serie de personas que vivieron de fe. Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue ocultado durante 3 meses por sus padres, que viendo al niño tan hermoso, no se dejaron amedrentar por el decreto del rey. Por lo tanto, ¿qué es lo que le movió a esconder al niño? La fe. Es decir, Dios le hizo entender a los padres de Moisés que ese niño no podía morir. Y por lo tanto, en contra de lo prescrito por el faraón, lo ocultan. Podemos imaginarnos que llega un momento en que el niño ya grita demasiado fuerte y ya no lo pueden seguir escondiendo. Y es cuando se le ocurre la manera de ocultarlo, de salvarle la vida, más bien diríamos, ¿no? Porque durante 3 meses lo tuvieron escondido. A los 3 meses el niño ya grita muy fuerte. Los pulmones están más fuertes, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen que buscar manera de que este niño pueda seguir viviendo. ¿Y qué se le ocurre? Pues impermeabilizar una cestita de mimbre y allí colocar al niño en esta cestita de mimbre y llevarla a la ribera del río y allí entre los papiros dejarlo y esperar a ver qué pasará. Fijémonos que será una hija del faraón la que lo encontrará, lo cual nos indica que ellos vivían cerca y que procuraron dejarla cerca. La historia de la hija, ya lo de la que salva a Moisés, ya lo sabemos, pero fijémonos bien que según la tradición se trataba de una hija del faraón casada y sin hijos. Quizás lo sabían y podían pensar que tendrían deseos de tener un hijo. No olvidemos que se consideraba la falta de hijos como una maldición, un desastre,
algo realmente no deseado de ninguna de las maneras, una desgracia. Y quizás fue esto lo que le movió a poner la cestita por aquella zona, mientras que la hermana pues se queda esperando, vigilando. Vamos a seguir leyendo, capítulo 2, versículos 5 al 10. Bajó la hija del faraón a bañarse en el Nilo y sus doncellas se pusieron a pasear por la ribera. Vio la cestilla en medio del juncal y mandó a una de sus doncellas que la trajera. Al abrirla vio al niño que lloraba y compadecida de él se dijo: «Es un hijo de los hebreos». La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte entre las mujeres de los hebreos una nodriza para que críe al niño?». «Ve», dijo la hija del faraón, y la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño, críamelo y yo te daré la merced». La mujer tomó al niño y le crió. Cuando fue grandecito se lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo. Dióle el nombre de Moisés, pues se dijo: «De las aguas le saqué». Veamos cómo Dios va uniendo los hilos. Que resulta que la hija del faraón pues va a bañarse, posiblemente en una zona aneja al río. Mientras ella se baña, sus doncellas corretean por la ribera del río. Y sin duda alguna fueron ellas las que vieron la cestita con el niño y se la llevaron a la princesa, y como que fue ella la que lo adoptó, pues se dice que fue ella la que lo vio. Pero sí se nos ha dicho que sus doncellas se pusieron a pasear por la ribera. Por lo tanto, en ese paseo, en ese corretear por la ribera, descubren al niño que estaba llorando. Es normal. Mientras tanto, María, la hermana mayor de Moisés, estaba vigilando a ver qué pasaba con la cestita. Y es interesante observar que la princesa, según la tradición se llamaba Termutis, no podemos tener la seguridad real, esto que no se nos dice que se llamaba así, es algo, digamos, de la tradición, porque si el faraón de este momento era Ramsés II, sabemos, por documentos históricos, que este hombre llegó a tener más de 100 de hijos. Y solamente se conocen, digo solamente, el nombre de 45 de estos hijos. Y ahí no está Termutis. El hecho, repito, es la tradición, la que se nos dice que se llama Termutis, que estaba casada y que no tenía hijos. Entonces, al abrirla, lo ve llorando, pues se enternece, y quiere pues quedarse con él, como es lógico. Y enseguida piensa: es un hijo de los hebreos. Claro, se había dado esa norma. Y observen el detalle, la hermana, que está atenta, le propone ofrecerle una nodriza, porque evidentemente una egipcia no habría aceptado fácilmente criar al niño cuando se había decretado que se los tirara al río. Una hebrea es más fácil que lo hiciera, y más si es su madre, claro está. Entonces, observen que para que no tenga miedo, que lo pueda criar tranquilamente, le dice: yo te daré la paga, es decir, es mío, es un hijo mío, no tengas miedo, puedes criarlo. Y por consiguiente, de esta manera, Moisés es criado por su madre, que ciertamente Dios se valió de ello para que Moisés conociera la religión, conociera a Yahvé, porque no lo llevó con meses. Ya sabemos que esta crianza duraba más tiempo. Y cuando ya el niño está criado, se dice que la mujer se llevó al niño, lo crió, y cuando fue grandecito es cuando se lo llevó a la princesa. ¿Y qué significa el nombre de Moisés? Fijémonos que lo más normal
es que pensemos que Termutis le puso un nombre egipcio, no un nombre hebreo, porque lo adopta como hijo. Entonces, según esto, se ha estado mirando a ver el origen de este nombre, porque, como sabemos, los nombres siempre significan algo. Entonces, piensan que seguramente la princesa tuvo en cuenta lo que se cuenta en unas de aquellas historias de dioses de los egipcios. Según esto, ellos, una leyenda decía, una historia de sus dioses, que el dios Osiris fue perseguido por su hermano, que lo mató y lo puso en un arca de madera y lo tiró al río. Y él fue río abajo y luego se quedó detenido entre unas plantas en la ribera, ¿no? Y su esposa, la esposa de Osiris, lo salvó y lo resucitó a una vida feliz. Esto es lo que dice esta historia de sus dioses, estas mitologías, ¿no? Por lo tanto, es muy posible que significa Osiris ha nacido de nuevo. De hecho, se piensa que la princesa pudo decir Usir Mosis en su idioma, Usir Mosis, que luego se fue simplificando y quedó en Moisés. Y por lo tanto significaría Osiris ha nacido de nuevo, porque la historia del dios Osiris pues tiene una cierta semejanza con lo que le ocurrió a Moisés. Fue sacado de las aguas, como según la mitología egipcia se había sacado a Osiris. Bien, entonces cuando ya el niño tiene cierta edad, lo llevan a la princesa. Y fijémonos que de esta forma, como les había dicho antes, Moisés es educado en el palacio real, con una preparación, digamos, para líder. Fijémonos lo que nos dice San Esteban en aquel discurso que recuerda la historia a grandes rasgos de Israel, lo que nos dice respecto de Moisés. Es en el libro de los Hechos, capítulo 7, el versículo 22. Y fue Moisés instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. O sea, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Por lo tanto, es la persona ideal para ser dirigente. De esta forma, será Moisés, con esa preparación, quien tendrá los recursos, con su preparación, para poder liderar el pueblo de Israel en su salida de Egipto y en su travesía a través del desierto. Fijémonos, por lo tanto, cómo es tan fundamental, tan importante creer a Dios. No sé si vemos la diferencia, repito, entre creer a Dios y creer en Dios. Nos dice Santiago que el diablo cree en Dios y tiembla. El diablo no es ateo. Pero nosotros creemos a Dios o creemos simplemente en Dios. Tendríamos que cuestionárnoslo, ¿no parece? Si yo creo a Dios, no me angustiaré tanto. Si yo creo a Dios, yo sé que Dios me ama. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego, ¿quién me puede hacer realmente daño? ¿Me puede hacer sufrir? ¿Acaso no le hicieron sufrir a Jesús? Pero siempre será para un bien. Y sabré que Dios me sostiene en este sufrimiento. Por lo tanto, no me amargaré, porque sé que no fracasaré mientras permanezca fiel a Dios. No debemos olvidar, y perdonen que sea reiterativa, que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Esto también. Sería cuestión de que nos planteásemos qué me quiere enseñar Dios con todo esto. Porque es para nuestro bien. Es porque Dios nos quiere felices.
pues prestemos atención y no nos quedemos con la anécdota. Vayamos al mensaje de Dios. Bien, si les parece, nos vamos a quedar aquí, dejando a Moisés que se prepare en la casa de la hija del faraón, y Dios mediante, el próximo día continuaremos la historia. ¿Les parece?